Para todos es una alegría para nosotros poder darles la bienvenida a esta tercera jornada de la cuarta Semana Internacional de Estudios Pastorales. El día de hoy queremos invitarlos nuevamente para que desde el lugar donde estemos, desde esa experiencia que estamos viviendo cada uno en este momento, podamos orar un minuto por Colombia. Vamos a darle gracias a Dios por esta experiencia de vida que podemos compartir el día de hoy, por esta experiencia de compañía y de solidaridad con nuestros hermanos más necesitados. Quiero invitarlos también a que en medio de sus necesidades también entendamos que hoy nuestros compatriotas del noroccidente, del occidente de nuestro país están viviendo unas situaciones supremamente complejas, sin vivienda, sin salud, sin comida, y están luchando justamente por sobrevivir ante esta catástrofe nacional. Pidamos a cada uno de nuestros hermanos colombianos que podamos unirnos en solidaridad con ellos y que hagamos de este momento también un momento de oración para su fortaleza espiritual, para su fortaleza moral y para que cada minuto tengan esperanza de que todo va a estar mucho mejor. Gracias a ustedes también por unirse en oración por estos hermanos nuestros. Los invitamos a hacer medio minuto de silencio y que este medio minuto de silencio se convierta también en una ola de solidaridad y generosidad con quienes más nos necesitan. Que el Señor nos acompañe y nos siga iluminando también para hacer realidad esta experiencia de ser iglesia con quienes más nos necesitan. Y continuando con esta maravillosa cuarta Semana Internacional de Estudios Pastorales, queremos recordar que esta semana hemos tenido ya unos invitados maravillosos desde España, desde México. Hoy nos va a acompañar el padre Luis Miguel Figueiredo desde Portugal y mañana cerramos con broche de oro con nuestro padre Manuel, gran catequeta nacional. Recordemos el itinerario que hemos hecho hasta este momento, pero queremos, antes de este proceso, invitarlos nuevamente a que vivamos esta experiencia de formación con nuestra maestría en innovaciones pastorales. Esta Semana Internacional de Estudios Pastorales ha sido organizada desde el Centro Fuego Nuevo y desde la Maestría de Innovaciones Pastorales. Y esta es una apuesta que Uniminuto ha querido hacer frente a estas innovaciones que él también ha venido desarrollando a través de esta propuesta de comprender un evangelio que no solamente se queda en el texto bíblico o en una oración personal, sino que transforma realmente las realidades de nuestro país, de nuestras comunidades, de nuestra iglesia. Y por esto esta maestría en innovaciones pastorales quiere ser una apuesta y una compañía para todos, para que realmente esto que hemos trabajado durante la semana lo hagamos realidad con fundamentos y con elementos claves para transformar la vida y la realidad de la pastoral de nuestra iglesia. Por eso queremos invitarlos nuevamente a que se inscriban, a que se informen sobre nuestra maestría y desde ahí también poder desarrollar procesos de pastoral innovadores y que transformen la vida de la iglesia y de la sociedad. Y frente a estas innovaciones y transformaciones que tenemos, podemos hacer ya mirar
que vamos en este recorrido, en este proceso formativo durante la semana, iniciando el martes con una conferencia magistral del padre Juan Carlos Carvajal, quien nos habló justamente de la naturaleza teologal de la iniciación cristiana y nos hacía énfasis en esos elementos que son indispensables recordar y reconocer para comprender toda esa condición procesual que tiene la iniciación cristiana, que trasciende y que va mucho más allá de quedarse en momentos muy puntuales o concretos, sino que realmente se deja moldear también por las circunstancias y por las lecturas de estas realidades. Y el día de ayer, nuestra querida María Elena Osegueda, desde esa experiencia también formativa y desde ese diálogo también con la psicología, con todos estos procesos también que nos daba, nos decía la importancia de acompañar ese despertar de la fe con unas claves psicológicas, con unas claves pedagógicas para poder desarrollar justamente estos itinerarios mistagógicos de iniciación cristiana que le den sentido, que tengan profundidad, trascendencia y sobre todo que le den una orientación más profunda a todo el sentido que estos tienen y todo el impacto que debería tener también en nuestros distintos procesos eh, evangelizadores, pastorales, catequísticos, y que cada uno de nosotros pues es también responsable de todas estas dinámicas para poder avanzar en estos procesos. El Padre Manuel nos va a presentar el día de hoy a nuestro invitado de esta tercera noche de la Cuarta Semana Internacional de Estudios Pastorales. Padre, buenas noches, bienvenido. Ivonne, buenas noches también para todos quienes nos han acompañado estos días y nuevamente se unen esta noche para que esta reflexión sobre los itinerarios de iniciación cristiana impacten después nuestra conversión pastoral y nuestro acompañamiento catequético. El padre Luis, como ustedes pueden ver allí, es licenciado en Teología por la Facultad de Teología de la Universidad Católica Portuguesa de Braga, magíster en Teología por la Facultad de Teología de San Dámaso de Madrid, con especialización en Teología Catequética. Es magíster en Ciencias de la Educación con especialización en Pedagogía de e-Learning en la Universidad Abierta de Lisboa. Doctor en Teología con especialización en Teología Práctica por la Universidad Católica Portuguesa. Actualmente se dedica al estudio y a la docencia de asignaturas teológicas prácticas en la Facultad de la Universidad Católica Portuguesa. Como ustedes ven, pues es una persona también dedicada y comprometida en el campo de la teología y de la catequesis. Y el tema que él nos va a compartir es mistagogía, comunidad y conversión misionera. Digamos que son los conceptos, los términos que hoy día han de orientar lo que buscamos en el campo de la iniciación cristiana y de la catequesis. Son temas que van muy de la línea con lo que la Iglesia latinoamericana también ha venido trabajando desde Aparecida y si se quiere, pues también, y lo conversaremos al final de su presentación, la Asamblea Cristiana de América Latina, con ocasión de continuar el pensamiento de Aparecida entre nosotros. Entonces, Padre Luis Miguel, bienvenido y muchas gracias por compartir con nosotros su reflexión, su vida y su camino en el mundo de la catequesis. Muy buenas noches. Antes de comenzar, quiero expresar mi más sincero agradecimiento a la Corporación Universitaria Minuto de Dios, a la Maestría en Innovación Pastorales y al Centro de Evangelización Fuego Nuevo, por la amable invitación a participar en esta cuarta Semana Internacional de Estudios Pastorales, dedicada a un tema tan actual y tan importante como el acompañamiento de los itinerarios de iniciación cristiana.
Agradezco de una manera muy especial a Ivonne Andría Méndez, directora de la Maestría en Innovación Pastoral y del Centro de Evangelización Fuego Nuevo, así como a todas las personas que han hecho posible este encuentro. También quiero saludar con mucho afecto a los profesores, estudiantes, catequistas, agentes de evangelización, responsables pastorales y miembros de las distintas comunidades de la fe que nos acompañan. Para mí es una verdadera alegría poder compartir este momento con ustedes desde Portugal. Aunque nos encontremos físicamente separados y participemos a través de los medios digitales, nos une una misma preocupación pastoral: cómo acompañar mejor los procesos para que todas las personas descubran, acojan y aprendan a vivir la fe cristiana. Espero que esta reflexión no sea simplemente una exposición de ideas, sino también una ocasión para pensar juntos, formular preguntas y discernir algunos de los desafíos que la iniciación cristiana plantea hoy a nuestras comunidades. Con este espíritu de gratitud, fraternidad y búsqueda compartida, los invito a entrar en tema de nuestra conferencia. Comencemos. Hablar hoy de iniciación cristiana exige situarse en un cambio profundo de paradigma. Durante mucho tiempo, en contextos culturalmente cristianos, la catequesis pudo apoyarse en una cierta connaturalidad social con la fe. La familia, la escuela, la parroquia, el calendario festivo, el lenguaje moral y los ritos de paso ofrecían un humus compartido que hacía posible entender la catequesis como desarrollo orgánico de una pertenencia eclesial ya supuesta. Esa situación no ha desaparecido por completo, pero ya no puede ser tomada como presupuesto general. La Iglesia se encuentra hoy ante sujetos con trayectorias religiosas discontinuas, biografías fragmentadas, pertenencias débiles, memorias cristianas parciales, experiencias espirituales dispersas y formas de socialización profundamente mediadas por la cultura digital. Este cambio no debe ser leído solo como pérdida, es también una ocasión de purificación pastoral. La crisis de transmisión obliga a preguntar qué significa verdaderamente iniciar en la fe. La disminución de automatismos sociales permite redescubrir que la vida cristiana no se transmite por inercia cultural, sino por testimonio, encuentro, anuncio, celebración, aprendizaje comunitario y acompañamiento. La fragilidad de las mediaciones tradicionales no dispensa a la Iglesia de su misión, más bien la llama a una conversión más radical de sus lenguajes, estructuras, ritmos y prioridades. La expresión itinerarios de iniciación cristiana no debe entenderse, por tanto, como una fórmula pedagógica más atractiva para designar lo que antes se llamaba simplemente catequesis sacramental. La palabra itinerario introduce una exigencia teológica y pastoral precisa. La fe cristiana se aprende caminando en un proceso que tiene tiempos, umbrales, mediaciones, crisis, decisiones, celebraciones y experiencias de pertenencia. No se trata solo de transmitir contenidos, sino de acompañar el nacimiento y la maduración de una existencia cristiana. En este sentido, la catequesis no puede reducirse a enseñanza religiosa, ni la iniciación cristiana puede ser identificada con la simple recepción de los sacramentos. Los sacramentos de la iniciación no son el final de un expediente pastoral, sino la fuente y la forma de una vida nueva. Esta perspectiva es especialmente relevante cuando se atiende a tres desafíos contemporáneos. El primero es el desafío antropológico. Los sujetos no llegan a la catequesis como recipientes vacíos, sino con heridas, deseos, búsquedas, resistencias, lenguajes y formas de pertenencia muy diversas. El segundo es el desafío
eclesial. No hay iniciación cristiana sin comunidad iniciadora, porque nadie es introducido en una abstracción doctrinal, sino en el cuerpo vivo de la Iglesia. El tercero es el desafío mistagógico. No basta explicar la fe desde fuera. Es necesario ayudar a entrar en el misterio celebrado, vivido y testimoniado, de modo que la persona pueda reconocer en la Pascua de Cristo la gramática profunda de su propia existencia. Desde esta perspectiva, acompañar itinerarios de iniciación cristiana significa asumir una tarea más exigente que la organización de programas. Supone configurar comunidades capaces de acoger, discernir, narrar la fe, celebrar con verdad, introducir en la oración, generar vínculos, suscitar responsabilidad, abrir caminos de servicio y educar para una presencia cristiana en el mundo. Supone, además, formar catequistas que no sean meros transmisores de materiales, sino testigos, pedagogos de la fe, acompañantes espirituales y mistagogos. La primera transformación necesaria consiste en pasar de una concepción lineal, escolarizada y sacramentalista de la catequesis a una comprensión iniciática, gradual y existencial. La catequesis, cuando se organiza solo como preparación para hacer la primera comunión o recibir la confirmación, corre el riesgo de generar una paradoja pastoral. Aquello que debería introducir en la vida cristiana puede ser vivido como su conclusión. La celebración del sacramento aparece entonces, no pocas veces, como punto de salida de la comunidad, y no como incorporación más plena a ella. Esta constatación, repetida en muchos contextos eclesiales, no debe conducir al lamento, sino al discernimiento crítico. Si el proceso concluye donde debería comenzar una vida más intensa de fe, algo en la arquitectura pastoral del itinerario necesita ser revisado. La perspectiva catecumenal ayuda a superar esta reducción. El catecumenado no es simplemente un modelo antiguo que pueda ser trasladado mecánicamente al presente. Es, ante todo, una forma eclesial de comprender cómo nace y madura la fe. En él aparecen elementos que siguen siendo decisivos: el primer anuncio, la acogida personal, la gradualidad, el discernimiento, la conversión, la relación entre palabra de Dios, liturgia y vida, la implicación de la comunidad, los ritos de paso, la dimensión ascética, el aprendizaje de la oración, la formación moral, la integración en la misión y la mistagogía. Estos elementos no son piezas ornamentales, sino componentes constitutivos de la iniciación. Asumir nuevas perspectivas sobre la iniciación cristiana exige, por tanto, recuperar el vínculo entre evangelización, catequesis y vida eclesial. La catequesis no puede presuponer siempre la fe, muchas veces debe ayudar a despertarla. No puede limitarse a desarrollar nociones cristianas en sujetos que ya han realizado una opción personal por Cristo. Con frecuencia debe acompañar procesos previos, todavía frágiles, en los que la persona aprende a nombrar sus búsquedas, a escuchar el Evangelio como palabra dirigida a ella y a descubrir que la fe no es una idea añadida a la vida, sino una forma nueva de vivirla. Esta perspectiva tiene consecuencias metodológicas. Un itinerario de iniciación cristiana no se mide solo por la cantidad de temas impartidos, por la regularidad de la asistencia o por la corrección formal de los contenidos. Se mide por su capacidad de suscitar una relación viva con Jesucristo, de introducir en la comunidad, de articular la profesión de fe con la celebración y la caridad, de formar sujetos capaces de rezar, discernir, servir y testimoniar. Esto no significa despreciar los contenidos doctrinales. Al contrario, significa devolverles su lugar propio. La doctrina cristiana no es un inventario abstracto de informaciones religiosas, sino la inteligencia eclesial del misterio de Dios revelado en Cristo y comunicado en el Espíritu. Enseñar la fe
es ayudar a comprender la vida desde el acontecimiento cristiano. La noción de itinerario permite también acoger la diversidad de situaciones. Hay niños que crecen en familias creyentes y encuentran en la catequesis una profundización natural de lo que ya viven en casa. Hay adolescentes que llegan con distancia crítica, cansancio institucional o pertenencia débil. Hay adultos bautizados que nunca fueron realmente evangelizados. Hay personas que se aproximan a la Iglesia desde una búsqueda espiritual, una experiencia de fragilidad, una relación afectiva, una crisis moral, una migración, un duelo, una pregunta de sentido o una simple curiosidad. Hay también quienes se mueven en territorios digitales donde la fe aparece mezclada con discursos contradictorios, imágenes fragmentadas, polémicas eclesiales y experiencias de comunidad virtual. Un mismo modelo rígido no puede responder a esta pluralidad. La Iglesia necesita itinerarios reconocibles en su identidad, pero suficientemente flexibles para acompañar procesos reales. Aquí se manifiesta la importancia de una pedagogía pastoral atenta a los tiempos. La iniciación no se improvisa, pero tampoco se fuerza. El acompañamiento cristiano reconoce que la gracia actúa en la historia concreta de cada persona. Por eso, la gradualidad no es relativismo ni rebaja de exigencia. Es la forma paciente de la seriedad cristiana. La Iglesia acompaña porque sabe que la fe implica libertad y que la libertad necesita tiempo para escuchar, comprender, decidir, recomenzar y comprometerse. La renovación de la iniciación cristiana no puede limitarse a cambiar materiales, calendarios o metodologías. Exige conversión pastoral. Esta expresión, central en el actual discernimiento eclesial, no designa una estrategia de adaptación superficial, sino una reforma de la mirada, de las prioridades y de las estructuras. La cuestión no es solo cómo hacer que los itinerarios funcionen mejor, sino qué imagen de iglesia producen, qué experiencia de Dios posibilitan y qué tipo de discípulos generan. Una pastoral de conservación tiende a organizar la catequesis para quienes ya están dentro, hablan el mismo lenguaje y aceptan los códigos eclesiales heredados. Una pastoral misionera, en cambio, parte de la conciencia de que muchos no están ya situados en ese horizonte. Por eso no puede esperar simplemente a que las personas se adapten a los ritmos eclesiales existentes. Debe preguntarse qué mediaciones permiten hoy el encuentro con el Evangelio y qué obstáculos, incluso internos, dificultan ese encuentro. La conversión pastoral de la iniciación cristiana implica, en primer lugar, devolver centralidad al primer anuncio. No se trata de insertar al inicio de cada itinerario una sesión sobre el querigma, como si fuese un tema entre otros. Se trata de reconocer que toda catequesis debe permanecer habitada por la novedad del anuncio. Dios nos ama. Cristo ha muerto y resucitado por nosotros. El Espíritu nos introduce en una vida nueva. La Iglesia es convocada para ser signo e instrumento de esta comunión, y cada persona es llamada a responder con libertad. Sin esta vibración querigmática, la catequesis puede volverse moralismo, culturalismo religioso o administración de contenidos. En segundo lugar, la conversión pastoral exige comunidades que no deleguen la iniciación en los catequistas como si se tratara de un servicio externo. La comunidad entera inicia, aunque no todos desempeñen la misma función. La parroquia, la familia, los grupos juveniles, los ministros ordenados, los catequistas, los padrinos, los movimientos y pequeñas comunidades. Los equipos de caridad, los coros, los lectores, los visitadores de enfermos y los espacios de oración forman, cuando están bien articulados, un ecosistema iniciático. Una catequesis que no desemboca en experiencia comunitaria
queda suspendida en el vacío. Puede enseñar vocabulario cristiano, pero no introduce en la gramática viva de la fe. En tercer lugar, la conversión pastoral pide una revisión crítica del sacramentalismo pastoral. La Iglesia no puede tratar los sacramentos como metas administrativas, que se alcanzan al cumplir requisitos mínimos. Los sacramentos son dones de la gracia y actos de Cristo en la Iglesia. Precisamente por eso, requieren un contexto iniciático que permita acogerlos con verdad. Esta exigencia debe formularse con equilibrio. No se trata de convertir la iniciación en un sistema de selección elitista, ni de imponer pruebas de perfección moral. Se trata de evitar que la lógica de la prestación religiosa sustituya la lógica del discipulado. La pregunta pastoral decisiva no es solo si alguien puede recibir un sacramento, sino si la comunidad le está ofreciendo las condiciones para comprenderlo, celebrarlo, vivirlo y dejarse transformar por él. En cuarto lugar, la conversión pastoral exige una atención nueva a la cultura digital. Las personas que llegan hoy a los itinerarios de fe viven en un ecosistema de comunicación caracterizado por velocidad, fragmentación, exposición, emocionalidad, polarización y sobreabundancia informativa. La catequesis no puede considerar lo digital como un mero instrumento auxiliar para enviar avisos o distribuir contenidos. La cultura digital configura modos de atención, memoria, pertenencia, autoridad, imaginación y relación. Por eso, acompañar itinerarios de iniciación cristiana requiere también educar la atención, discernir los lenguajes, purificar los imaginarios, crear espacios de escucha y favorecer experiencias de presencia que no queden capturadas por la lógica del consumo. En quinto lugar, la conversión pastoral implica abrir la iniciación cristiana a la dimensión social de la fe. Iniciar en Cristo es iniciar en su modo de mirar el mundo, de tocar las heridas, de acoger a los pobres, de practicar la misericordia, de construir fraternidad y de servir al bien común. La mistagogía cristiana no puede quedar confinada al ámbito ritual en sentido estrecho. Debe mostrar cómo la celebración eucarística educa una existencia entregada. La fe que se profesa y se celebra debe hacerse caridad, justicia, hospitalidad, reconciliación, cuidado de la creación y responsabilidad histórica. En este sentido, la iniciación cristiana no es una burbuja espiritual, sino una escuela de presencia cristiana en la ciudad, en la cultura, en la red, en la familia, en el trabajo y en las periferias. La mistagogía es una de las claves más fecundas para repensar la iniciación cristiana. En sentido estricto, remite a la introducción en el misterio celebrado, especialmente después de la recepción de los sacramentos. Pero, en sentido pastoral más amplio, expresa una forma de acompañar toda la vida cristiana, ayudar a reconocer el misterio de Dios en la palabra, en la liturgia, en la comunidad, en la propia historia, en la caridad y en la misión. La mistagogía corrige dos reducciones frecuentes. La primera es la reducción intelectualista, que identifica la catequesis con la explicación de conceptos religiosos. La segunda es la reducción experiencialista, que confunde la fe con vivencias emotivas, sin forma eclesial ni densidad doctrinal. La mistagogía une lo que estas reducciones separan, introduce en la experiencia del misterio, pero ayuda a interpretarla desde la fe de la Iglesia. Educa la sensibilidad espiritual, pero también la inteligencia creyente, parte de lo celebrado, pero conduce a la vida. No desprecia los símbolos, los gestos, el silencio, la belleza, el cuerpo y los afectos. Los integra en una pedagogía pascual. Un itinerario mistagógico debe estar estructurado por la relación entre narración, rito y vida. La narración bíblica ofrece la memoria viva de la salvación. El rito introduce corporal y comunitariamente en esa memoria.
La vida es el lugar donde esa memoria se convierte en forma de existencia. Cuando estos tres elementos se separan, la catequesis se empobrece. Si hay narración sin rito, la fe puede quedar reducida a relato cultural o enseñanza moral. Si hay rito sin narración, la celebración se vuelve opaca. Si hay narración y rito sin vida, la iniciación no alcanza la existencia concreta. La mistagogía mantiene unidos estos tres polos. Por eso, la iniciación cristiana necesita recuperar la fuerza pedagógica del año litúrgico. La liturgia no es un complemento celebrativo de un programa doctrinal. Es una verdadera escuela de fe. Adviento, Navidad, Cuaresma, Triduo Pascual, Pascua, Pentecostés y el tiempo ordinario no son simplemente decorado temporal. Son la forma en que la Iglesia aprende a vivir el misterio de Cristo en el tiempo. Un itinerario mistagógico no coloca la liturgia al margen, sino en el centro. Ayuda a que los catequizandos comprendan los signos, participen en la oración, descubran el sentido de los sacramentos, entren en el silencio, escuchen la palabra y relacionen lo celebrado con sus decisiones concretas. La mistagogía requiere también una pedagogía de la interioridad. En sociedades saturadas de estímulos, acompañar la fe implica enseñar a escuchar, a esperar, a leer la propia vida, a reconocer deseos, heridas y resistencias, a rezar con palabras recibidas y con palabras propias, a permanecer ante Dios sin convertir inmediatamente todo en utilidad. La oración no puede ser un apéndice piadoso del itinerario. Es uno de sus ejes estructurantes. Sin experiencia de oración, la catequesis corre el riesgo de hablar de Dios sin introducir en la relación con Dios. Al mismo tiempo, una mistagogía auténtica debe tener espesor comunitario. No se entra en el misterio cristiano de manera individualista. La fe se recibe en una tradición viva, se celebra con otros, se aprende por imitación, se sostiene en vínculos y se verifica en la caridad. La comunidad no es solo el contexto donde acontece la iniciación, es mediación constitutiva de la iniciación. Pero esta afirmación debe ser sometida a examen crítico. No toda comunidad inicia. Algunas comunidades socializan en costumbres religiosas, pero no necesariamente en discipulado. Otras acogen afectivamente, pero no conducen a una maduración de la fe. Otras defienden la identidad, pero generan cierre, autorreferencialidad o distancia respecto de los alejados. Por eso, una comunidad iniciadora debe ser evaluada por su capacidad de abrir al Evangelio, de generar libertad creyente, de integrar diversidad, de celebrar con verdad y de enviar a la misión. Una de las debilidades más persistentes de la pastoral catequética consiste en imaginar que el acompañamiento depende casi exclusivamente del catequista. Esta visión, aunque reconoce la importancia del ministerio catequético, puede producir una delegación pastoral empobrecedora. El catequista queda sobrecargado, la comunidad se desresponsabiliza y el catequizando no encuentra un tejido eclesial suficientemente amplio para sostener su crecimiento. La comunidad cristiana es el sujeto primero del acompañamiento porque la fe no se inicia en una relación privada entre catequista y catequizando, se inicia en un cuerpo. La persona que se aproxima a la Iglesia necesita encontrar rostros, estilos, prácticas, lenguajes, gestos de hospitalidad, experiencias de oración, testimonios de servicio y formas concretas de fraternidad. La comunidad acompaña cuando hace visible que el Evangelio puede ser vivido. Acompaña cuando ofrece lugares de pertenencia. Acompaña cuando no transforma la diferencia en amenaza. Acompaña cuando permite que las preguntas sean formuladas sin miedo. Acompaña cuando los pobres, los heridos, los migrantes, los jóvenes, los ancianos, las familias y los que recomienzan encuentran un lugar real y no solo una mención retórica. Desde esta perspectiva,
La comunidad iniciadora debe funcionar como una infraestructura de llegada. Esta expresión puede ser fecunda para pensar la iniciación cristiana en contextos de movilidad, secularización y fragilidad de vínculos. Muchas personas llegan a la Iglesia no solo buscando doctrina, sino buscando orientación, reconocimiento, pertenencia, consuelo, sentido, vínculos y una forma habitable de esperanza. Si la comunidad cristiana sabe acoger estas búsquedas sin instrumentalizarlas, puede convertirse en lugar donde la persona deja de ser anónima y comienza a ser reconocida en su historia. Pero esta hospitalidad debe ser evangelizadora. No se limita a integrar socialmente, sino que abre al encuentro con Cristo y a la vida nueva del Evangelio. La comunidad acompaña también mediante la calidad de sus celebraciones. Una liturgia descuidada, apresurada, inexpresiva o desconectada de la vida difícilmente podrá sostener una mistagogía fecunda. No se trata de estetizar la fe ni de convertir la liturgia en espectáculo. Se trata de reconocer que los signos celebrativos educan. La belleza sobria, la palabra bien proclamada, el silencio, la música adecuada, la hospitalidad, la homilía mistagógica y la participación real de la asamblea son mediaciones que ayudan a entrar en el misterio. La comunidad que celebra bien no solo cumple un rito, forma cristianos. La comunidad acompaña, además, mediante prácticas de caridad. La iniciación cristiana debe poner en contacto con los lugares donde la fe se hace servicio, visitar enfermos, participar en proyectos de solidaridad, acompañar personas solas, cuidar la creación, colaborar en iniciativas de justicia y hospitalidad, servir a los más vulnerables. No son actividades opcionales para después de la catequesis, son mediaciones iniciáticas. En ellas se aprende que la Eucaristía no termina en el templo, sino que configura una existencia eucarística. Si la comunidad es el sujeto amplio del acompañamiento, el catequista desempeña dentro de ella una función específica e insustituible. Su tarea no puede ser reducida a explicar temas, gestionar grupos o aplicar materiales. El catequista es, ante todo, un creyente llamado a servir el crecimiento de la fe de otros. Su autoridad no procede solo de su competencia doctrinal o pedagógica, sino de la coherencia entre lo que anuncia, lo que celebra, lo que vive y lo que acompaña. El catequista es testigo. Esto significa que no transmite la fe como información exterior, sino como realidad que ha tocado su propia existencia. El testimonio no sustituye al contenido, pero lo hace creíble. En tiempos de desconfianza institucional, la credibilidad de la catequesis depende en gran medida de la verdad humana y espiritual de quienes acompañan. Un catequista puede conocer bien el material y, sin embargo, no iniciar en la fe si su palabra no está habitada por experiencia creyente. A la inversa, una experiencia sin formación puede caer en subjetivismo o pobreza doctrinal. La formación del catequista debe integrar espiritualidad, teología, pedagogía, discernimiento cultural y sentido eclesial. El catequista es acompañante. Acompañar no es dirigir la conciencia del otro, ni producir dependencia afectiva. Es caminar con una persona o un grupo para ayudarles a escuchar la palabra, leer su vida, reconocer los movimientos de la gracia, formular preguntas, superar obstáculos y dar pasos concretos. Acompañar implica paciencia, escucha, claridad, respeto por la libertad, capacidad de discernimiento y sentido de los procesos. En la iniciación cristiana, el acompañamiento debe evitar dos extremos: la permisividad indiferente, que nunca llama a la conversión, y el control rígido, que no respeta el ritmo de la gracia. La verdadera exigencia cristiana es siempre exigencia acompañada. El catequista es mistagogo. Su tarea consiste en ayudar a entrar en el misterio, no solo a hablar sobre él.
Esto exige una pedagogía que parta de los signos, de la palabra, de la experiencia celebrativa y de la vida concreta. El catequista mistagogo no explica la liturgia como quien descifra un código externo, sino que ayuda a reconocer cómo en ella Cristo actúa, llama, perdona, alimenta, envía y configura la existencia. No convierte la celebración en una clase, pero tampoco deja los signos sin interpretación. La mistagogía exige arte pastoral, saber cuándo explicar, cuándo callar, cuándo narrar, cuándo preguntar, cuándo invitar a rezar, cuándo proponer un gesto, cuándo ayudar a relacionar la fe con una decisión de vida. Esta tarea requiere también una nueva competencia cultural. El catequista de hoy acompaña a personas que habitan mundos simbólicos complejos. Las referencias religiosas ya no son obvias. Muchos catequizandos reciben más imágenes de la fe a través de redes sociales, vídeos breves, polémicas digitales o fragmentos de discursos, que mediante procesos eclesiales orgánicos. Por eso, el catequista necesita ser también un mediador cultural, no para convertir la catequesis en comentario permanente de la actualidad, sino para ayudar a discernir qué imágenes de Dios, de la Iglesia, del cuerpo, de la libertad, de la felicidad y del sufrimiento circulan en la cultura contemporánea. La catequesis debe formar cristianos capaces de habitar críticamente su tiempo. Toda propuesta pastoral necesita ser evaluada. No basta afirmar que un itinerario es mistagógico, comunitario o misionero. Es necesario preguntarse qué signos permiten verificarlo. Una pastoral intelectualmente honesta debe aceptar la posibilidad de ser corregida por la realidad. Si después de años de itinerarios, los participantes no se incorporan a la comunidad, no comprenden la relación entre sacramento y vida, no desarrollan hábitos de oración, no descubren la dimensión misionera de la fe, no participan en la caridad, no crecen en libertad cristiana y no encuentran en la Iglesia un lugar de pertenencia real, entonces el modelo debe ser revisado. Pueden señalarse algunos criterios de discernimiento. El primero es cristológico. Un itinerario es iniciático si conduce al encuentro con Jesucristo, y no solo a una pertenencia sociológica o a una instrucción religiosa. El segundo es eclesial. Debe incorporar progresivamente a una comunidad concreta, no solo producir consumidores ocasionales de servicios religiosos. El tercero es litúrgico. Debe ayudar a participar en la celebración con inteligencia, deseo, reverencia y conexión vital. El cuarto es bíblico. Debe introducir en la escucha de la palabra como criterio de interpretación de la existencia. El quinto es moral y social. Debe formar una conciencia cristiana capaz de caridad, justicia, perdón, responsabilidad y servicio. El sexto es espiritual. Debe enseñar a rezar y a discernir. El séptimo es misionero. Debe suscitar sujetos capaces de testimoniar la fe en la vida cotidiana. El octavo es comunitario. Debe generar vínculos que sostengan la perseverancia. El noveno es antropológico. Debe tocar la vida real de las personas, sus preguntas, heridas, deseos, decisiones y relaciones. El décimo es crítico. Debe poder reconocer sus propios límites y corregir sus prácticas. Estos criterios no deben convertirse en una nueva burocracia pastoral. Sirven para evitar la complacencia. La renovación de la iniciación cristiana no puede medirse solo por entusiasmo inicial, belleza del discurso o novedad metodológica. Debe medirse por frutos de vida cristiana. Esta evaluación requiere tiempo, escucha y humildad. Hay frutos invisibles que no se pueden cuantificar inmediatamente, pero también hay señales pastorales que no deben ser ignoradas. Si la catequesis produce abandono sistemático después de los sacramentos, si la comunidad no conoce a quienes inicia, si los padres aparecen solo como gestores logísticos, si los jóvenes no encuentran lugar después de la confirmación,
Si la liturgia no es comprendida, si la caridad está ausente, entonces no basta culpar a la cultura. Es necesario convertir la práctica eclesial. La iniciación cristiana necesita hoy una pedagogía de camino compartido. Esta pedagogía debe articular varias dimensiones. Debe ser narrativa, porque la fe se comunica contando la historia de Dios con su pueblo y ayudando a leer la propia historia dentro de esa historia mayor. Debe ser experiencial, porque nadie madura en la fe solo por abstracciones. Debe ser doctrinal, porque la experiencia necesita forma, verdad y lenguaje eclesial. Debe ser litúrgica, porque la fe cristiana se recibe y se alimenta sacramentalmente. Debe ser comunitaria, porque el discípulo nace en una fraternidad. Debe ser ética y social, porque seguir a Cristo transforma la relación con los otros y con el mundo. Debe ser digitalmente lúcida, porque los itinerarios de hoy no acontecen fuera de los ecosistemas mediáticos que modelan la atención y la imaginación. Debe ser mistagógica, porque todo en la catequesis debe conducir al misterio y partir de él. Esta pedagogía exige también cuidar los umbrales. Hay umbrales de acogida, donde la persona necesita ser recibida sin sentirse juzgada o instrumentalizada. Hay umbrales de anuncio, donde se propone explícitamente el Evangelio. Hay umbrales de discernimiento, donde se ayuda a reconocer deseos y resistencias. Hay umbrales celebrativos, donde la Iglesia marca ritualmente los pasos del camino. Hay umbrales de pertenencia, donde el catequizando deja de ser visitante y se reconoce miembro de un pueblo. Hay umbrales de misión, donde la fe recibida se convierte en testimonio ofrecido. Una pastoral de itinerarios no puede tener prisa. La prisa es enemiga de la iniciación. En la cultura de la inmediatez, la Iglesia está llamada a custodiar procesos largos, significativos y humanizadores. Esto no significa hacer itinerarios interminables, sino respetar la lógica del crecimiento. La fe necesita repetición, memoria, silencio, celebración, acompañamiento y práctica. No se aprende a ser cristiano en una acumulación intensiva de sesiones, sino entrando progresivamente en una forma de vida. Acompañar itinerarios de iniciación cristiana es una de las tareas más decisivas de la Iglesia actual. En ella se juega no solo la renovación de la catequesis, sino la credibilidad evangelizadora de las comunidades. La pregunta fundamental no es cómo conservar esquemas heredados con pequeños ajustes metodológicos, sino cómo volver a iniciar en la vida cristiana en un tiempo en que la fe ya no puede ser presupuesta culturalmente. Las nuevas perspectivas sobre la iniciación cristiana invitan a recuperar la inspiración catecumenal, la centralidad del primer anuncio, la gradualidad de los procesos, la implicación de la comunidad y la dimensión mistagógica de toda catequesis. La conversión pastoral y misionera exige comunidades menos centradas en la administración religiosa y más dispuestas a acoger, acompañar, celebrar, discernir y enviar. La tarea mistagógica del catequista y de la comunidad consiste en introducir en el misterio de Cristo, de modo que la fe se haga vida, oración, pertenencia, caridad y misión. La iniciación cristiana no puede ser concebida como un corredor que conduce a un sacramento entendido como meta final. Es un camino de incorporación a Cristo y a la Iglesia. En este camino, los sacramentos no clausuran el proceso, lo fundan, lo alimentan y lo abren. La comunidad no es un decorado, es la matriz viva de la fe. El catequista no es un funcionario de contenidos, es testigo, acompañante y mistagogo. La mistagogía no es una explicación posterior, es una forma de mirar toda la catequesis desde el misterio celebrado y vivido. Solo una Iglesia que se deje iniciar de nuevo por el misterio que anuncia podrá iniciar a otros. Solo una comunidad que viva de la Pascua
podrá acompañar hacia la Pascua. Solo una catequesis que una anuncio, celebración, vida y misión podrá responder a las búsquedas de nuestro tiempo. En este sentido, acompañar itinerarios de iniciación cristiana no es simplemente mejorar una práctica pastoral, es participar en la conversión misionera de la Iglesia para que cada persona pueda descubrir, en el corazón de su propia historia, que la fe cristiana no es un añadido exterior a la vida, sino la vida encontrada en Cristo, compartida en la Iglesia y ofrecida al mundo como esperanza. Cerramos la conferencia de Figueiredo Rodríguez, repasando sus ideas claves sobre los itinerarios de iniciación cristiana. Todo este planteamiento gira en torno a 3 pilares fundamentales: mistagogía, comunidad y una auténtica conversión pastoral. Entonces, la gran pregunta que surge es evidente. ¿Qué significa realmente iniciar en la fe hoy en día? Bueno, partimos de un escenario complejo. Biografías fragmentadas, vínculos débiles y una cultura digital que lo inunda todo. El automatismo social, sencillamente, se acabó. La fe ya no se hereda por pura inercia cultural. Hay que dejar atrás ese viejo modelo escolar. Ahora se necesita un proceso gradual y profundamente existencial. Por eso, el punto de partida es siempre el primer anuncio. Dar la fe por sentada es un error. Para lograr una conversión pastoral real, hace falta activar todo un ecosistema de elementos que estén muy interconectados. Son 4 dimensiones: el primer anuncio, la lucidez digital, la dimensión social y, claro, superar el mero sacramentalismo. La gran protagonista aquí es la comunidad. Ella es quien inicia, practicando una hospitalidad y una caridad verdaderas. Y aquí entra la mistagogía. Es esa conexión vital entre la narrativa bíblica, el rito celebrativo y la vida. Iniciar en la fe exige integrar 3 cosas: la memoria, la celebración física y una existencia realmente comprometida. Dentro de este gran engranaje surge la figura del catequista. Su rol específico en la comunidad es irreemplazable. Ya no basta solo con enseñar, debe ser testigo, acompañante, mistagogo y también un buen mediador cultural. La clave es custodiar procesos. La fe requiere tiempos largos y humanizadores, sin buscar atajos fáciles. Es un crecimiento paso a paso, acogida, anuncio, discernimiento, celebración, pertenencia y, al final de todo, la misión. Cualquier propuesta pastoral debe evaluarse con honestidad. ¿Qué frutos espirituales y comunitarios reales está generando? La tesis principal es esta: los sacramentos no cierran el camino, lo fundan, lo alimentan y lo abren. El gran reto final es convertirnos en una presencia iniciadora. ¿Estamos listos para transformar nuestro entorno? Padre Luis Miguel, muchísimas gracias por esta conferencia tan maravillosa que nos ha dejado un camino y un proceso que realmente tenemos que pensarnos y replantearnos en todas estas experiencias evangelizadoras y específicamente en todos estos procesos de iniciación cristiana que desarrollamos desde nuestra pastoral. Pero creo que el Padre nos ha dejado un desafío supremamente grande con esta pregunta que nos plantea al final y nos dice: ¿qué aspectos de nuestros actuales itinerarios de iniciación cristiana debemos reconocer y fortalecer, y qué práctica concreta necesitamos transformar para acompañar verdaderamente hacia una fe vivida, comunitaria y misionera? Padre, creo que esa es una pregunta gigantísima que nos deja y nos plantea unos desafíos supremamente grandes en la experiencia pastoral y en la experiencia evangelizadora que vivimos, yo creo que a nivel mundial en la iglesia. Sí, como tú lo dices y lo señalaba el Padre Luis, esta búsqueda de una profunda conversión pastoral en el campo de la catequesis es un fenómeno, digamos, de la Iglesia universal. Aquí hemos escuchado pues ya España, México, Portugal,
cómo desde su perspectiva, pero también desde una apertura internacional, nos colocan en ese contexto. Para el caso latinoamericano, muchos de los elementos que el padre Luis subraya, ya los venimos conversando desde la conferencia de Aparecida, la conferencia que los obispos llevaron en Brasil en el año 2007. Allí se usaba esa expresión, el llamado a una conversión pastoral, a una conversión misionera, y esa expresión creo yo que el primer lugar donde se usó también fue en América Latina, en Santo Domingo, en la conferencia de Santo Domingo. Luego el Papa Francisco lo vio universal en Evangelii Gaudium. Ahora bien, aplicado ya al campo específico de la catequesis, entre todos los elementos que Luis subraya, yo quisiera destacar dos que son fuertes y que son condición para un itinerario mistagógico, y que son, primero, la importancia de una relación estrecha entre primer anuncio e iniciación cristiana. Porque a veces queremos, como lo decía él, y nos lleva a tomar también conciencia el cambio de contexto de las personas y de las realidades sociales y eclesiales. No podemos dar por supuesta esa primera apertura al Evangelio en un primer anuncio, sino que de una vez comenzamos a dar temas, contenidos, conceptos y a hacer cursos. Y lo segundo es todo el elemento comunitario que también ha sido subrayado en las tres conferencias, que es una comunidad de la que es sujeto de la iniciación cristiana. Son, digamos, como unos componentes que nos van a ayudar a superar esa dinámica y esa práctica muy doctrinal y muy de cursos y lecciones que todavía caracteriza la catequesis en el mundo y también entre nosotros. Sí, padre, a mí me llamaba mucho la atención del padre en la conferencia más bien que acaba de presentarnos el padre, el énfasis también que él ha hecho en el anuncio de la palabra. O sea, creo que ahí también recalca esa importancia del catequista, del pastoralista, del evangelizador, que tiene que conocer la palabra. Ahí está, pues ahí está inmerso todo el misterio, toda la dinámica del reino de Dios, que no nos deja pensar en una forma distinta tampoco de ser iglesia hoy. Y desde ahí creo que es muy importante también esa formación bíblica hoy para poder realmente dar el anuncio desde esa estructura misma que nos presenta el anuncio de la palabra, ¿no? A veces siento que en las distintas experiencias de anuncios carismáticos que vivimos en la iglesia, llamémoslos retiros de Maús, llamémoslos seminarios de vida en el espíritu, dejamos de lado esta esencia que tiene la palabra, o sea, ni siquiera es el fermento, es la semilla, es todo donde se ve la experiencia de Dios con su pueblo y una experiencia de Dios con su iglesia hoy. Y creo que ahí también es una invitación profunda que nos hace el Padre, lo hacía en distintos momentos de su exposición, esa relación con la palabra y saber anunciar esa palabra con, con sabiduría, con fortaleza, con conocimiento, también para poder ayudar a hacer esos otros, realidad más bien esos otros aspectos que él hablaba, ¿no? Hacer experiencia de vida y hacer experiencia de comunidad. Esa palabra me pareció supremamente iluminador y dentro de esto poder también entender que la evangelización dentro de la iglesia es toda una experiencia muy significativa que tiene que darnos sentido a la vida. También nos lo recordaba ayer María Elena, ese sentido profundo de vida, pero poder también avanzar en una trascendencia a nivel eclesial y comunitario. Sí, digamos que eso que tú subrayas en la inspiración catecumenal de la catequesis y todo el elemento mistagógico que estamos subrayando en los itinerarios, es necesario que los catequistas y todos en la iglesia repensemos y actualicemos nuestro modo de entender la relación, primero la Biblia como fuente de la catequesis, como fuente primordial de la catequesis. Y eso implicaría un uso menos de recurso didáctico, donde la usamos abusivamente para sacar un tema
luego doctrinal o moral, que es el que nos preocupa. Entonces la Biblia no se vuelve fuente, sino se vuelve una herramienta didáctica que se pierde entre muchas otras. Y eso llevaría también a pensar la relación entre Biblia, catequesis, Biblia, liturgia y también naturalmente Biblia, tradición y magisterio, porque hay que recuperar ese protagonismo de la palabra, la fuente primordial de la evangelización, la Sagrada Escritura. Entonces, en la mistagogía y en el catecumenado la palabra era elemento central, digamos la palabra bíblica, porque pues entendemos que la palabra en Jesús, la palabra en la Biblia, la palabra en la tradición, magisterio, pero aquí nos referimos particularmente a la palabra escrita en la Sagrada Escritura. Desde ahí, padre, creo que tenemos un desafío bastante interesante y desde esta misma pregunta que nos ha planteado y nos ha dejado, creo que el padre nos ha dejado una, digamos, una forma también de podernos repensar, no sé cómo sería, replantear, reorganizar la experiencia misma. Él hablaba también al final, en esta diapositiva que nos presentaba al final, de dos aspectos, ¿no? Uno, ¿no? El de reconocer y fortalecer, ¿cierto? Y otro, el de transformar. Entonces, creo que esto también es una apertura a que nosotros vivamos justamente en esa experiencia de iniciación cristiana que es una experiencia dinámica, o sea, que no se queda, no sé, enquilosada, que no se queda eh, fragmentada o detenida en unos aspectos específicos, sino que realmente tenemos que empezar a mirar en esos procesos que desarrollamos qué es lo que realmente nos está dando fruto y qué sería lo que deberíamos valorar y fortalecer de esas experiencias, pero también tendríamos que mirar qué es lo que tenemos que transformar para que responda a las necesidades o a las situaciones del hombre contemporáneo. Y es ahí donde el sentido y el dinamismo de la iniciación cristiana se ve, se evidencia claramente. O sea, no podemos seguir, lo decía el padre Juan Carlos también el primer día, no podemos seguir con, digamos, con fórmulas ya prediseñadas, ¿no? Sino cómo tenemos que ir creando también a medida que vamos respondiendo a ciertos contextos estas experiencias de iniciación cristiana. Deben ser recreadas y deben ser dinamizadas también por la experiencia humana y la experiencia comunitaria en la que estamos. Sí, entre los muchos factores que se ponen en juego para inspirar esas, digamos, para tener como un criterio de juicio, como para analizar los intentos que hemos venido haciendo, los esfuerzos que hemos encaminado para renovar la catequesis, pero también lo que tenemos que dejar e introducir. Es importante, sí, referirse al contexto, a los cambios sociales, pero en el campo de la catequesis tenemos que referirnos al catecumenado y a la inspiración catecumenal de la catequesis. Todos esos elementos que hemos venido comenzando desde el primer día, dijémonos que todos responden a ese mismo criterio. Y entonces es importante que recordemos lo que Aparecida también dijo en su momento. Aparecida hablaba de una opción por la iniciación cristiana, por una comunidad que hace suya la iniciación cristiana. Aparecida hablaba del catecumenado como elemento fundamental y iniciatorio por excelencia y la inspiración catecumenal de todas las demás formas de iniciación cristiana. Porque es bueno contar con un criterio teológico, pastoral adecuado, que era también la preocupación de Juan Carlos cuando nos decía la teología y la pastoral de la la que debe inspirar. Entonces, porque de lo contrario correríamos el riesgo de innovar por innovar, de cambiar por cambiar, de introducir una forma, de introducir nuevas tecnologías. Pero es importante entonces que todos los catequistas y quienes se mueven en el mundo de la evangelización, formadores de catequistas, estudiosos todos,
nos remitamos a ese criterio de fondo fundante de toda la pastoral iniciática que sería el catecumenado y que a su vez inspiraría lo que hoy nosotros deberíamos hacer, como lo pidió el Padre Luis, mirar qué estamos haciendo y por qué lo hacemos y cómo renovar y hacia dónde caminar. Padre, creo que esta era digital nos está llevando también a tener muchos desafíos y a plantearnos muchas otras alternativas desde donde no perder la esencia de los procesos, ¿cierto? No perder el sentido, la experiencia, el mensaje, pero sí de pronto podernos también renovar en eso, en estos aspectos que creo que la era digital nos está presentando el día de hoy y que como iglesia, como catequistas, como pastoralistas, como evangelizadores, tenemos también que ir a la vanguardia frente a estos recursos que los mismos desarrollos humanos nos están presentando. Sí, porque digamos el directorio de catequesis del año 2020 tiene unos buenos numerales dedicados a la catequesis en la cultura digital. Pues, digamos, reconociendo como dos cosas así muy rápidas. Una primera, que esas herramientas no son solamente un instrumento tecnológico, sino un cambio de cultura en el modo de relacionarnos, de comunicarnos, de encontrarnos, de comprender el mundo, de pensar. Entonces, quien se mueve en el mundo de la evangelización, pues también debe cada vez más entender toda esa cultura, porque también la habitamos nosotros. Mira, aquí estamos nosotros hoy conectados con muchas personas y los ponentes han podido comunicar con nosotros y compartirnos sus búsquedas a través de estos medios. Sí es un hecho, pero también es importante, primero, no tampoco satanizarlas, ¿no? Pensar que entonces todo lo que hay en ellas es malo y que no podemos tener contacto con ellas, pero tampoco podemos sobrevalorarlas como si em, ahora todo se hiciera digital, porque es que, bueno, son cuestiones para pensar más en fondo y con gente quizás con mayor experiencia, pero bueno, digamos que la digitalidad también puede llevar a mantener la dinámica de cursos, hay que también ser honestos con esto, porque entonces yo me he encontrado en el mundo curso de primera comunión digital, 4 encuentros, y ya. Y el certificado le vale para cualquier parte de parroquia del mundo la que expide el que. Entonces, hay un riesgo también allí. Hay muchas posibilidades para todo lo que hemos conversado, pero también el riesgo es de sostener la práctica de cursos y lecciones y caer en un facilismo eh, muy ramplón en los caminos iniciatorios. Y también hay que analizar todos esos factores para que seamos honestos en lo que nos pide y nos llama la conversión misionera y catequética con la cultura digital y sus herramientas. Padre, creo que esta semana nos ha llevado en un recorrido también de podernos encontrar con nosotros mismos, reflexionar nuestras prácticas, nuestros dinamismos, reflexionar nuestra propia experiencia de vida para poder acompañar estos itinerarios y sobre todo también nos ha llevado a entender que no se pueden desligar o pensarse los procesos de evangelización de manera separada, sino que todo va unido, entrelazado y que todos los elementos son supremamente claves e importantes en esta experiencia de vivir y de acompañar un itinerario de iniciación cristiana. Es por eso también que queremos invitarlos a todos ustedes a que esta experiencia, a que estas conferencias las veamos cada vez más. Ya va a salir la playlist con todas las conferencias de la Cuarta Semana Internacional de Estudios Pastorales para que podamos repasar y revivir estos elementos y tomar de allí cada uno de estos aspectos que nos van poniendo también en ciertos retos, en ciertos desafíos y poder avanzar también en unas experiencias mucho más significativas y mucho más comprometidas también desde la comunidad, porque como nos decía el padre Juan Carlos, la comunidad
es quien acompaña. Y por eso es supremamente importante para todos poder seguir en estos procesos, como lo insistía hoy el padre Luis Miguel, en estos procesos de conversión pastoral. Una expresión que se ha vuelto muy común en el diálogo y en la experiencia dialógica dentro de la iglesia, pero que nos falta seguir andando y seguir llevando esa conversión pastoral realmente a procesos reales, procesos innovadores, procesos que realmente transformen la experiencia del creyente, la experiencia del cristiano y sobre todo la experiencia comunitaria, la experiencia de ser iglesia. Sí, creo que tú lo dices, es una ventaja también estos medios que nos lo facilitan, ¿no? Como todo esto queda registrado, grabado, entonces los catequistas pueden tener esos insumos para sus reuniones de grupo, volver a escuchar las conferencias, detenerse, la palabra. Entonces, que a veces también el activismo y la búsqueda de solamente las herramientas o las actividades para un determinado encuentro no nos permite sentarnos a reflexionar, a pensar los problemas de la catequesis. Hoy se requiere un catequista que no solamente pueda dirigir y animar un encuentro en un pequeño grupo, que también es importante hacerlo bien, claro que está, sino que también pueda aprender a pensar y a reflexionar críticamente los problemas que se ponen en juego en la catequesis y la iniciación cristiana. Entonces, insumos como estos que quedan en la plataforma Uniminuto pueden ayudar para que vamos a hacer un curso, digamos, de toda su cosa, volver a leer, volver a mirar, para superar el activismo y el empirismo pastoral, que precisamente son los enemigos, uno de los entre muchos enemigos que impiden las conversiones pastorales. Como siempre lo hemos hecho así, que todos los años lo hagamos así, porque más o menos es lo que la gente quiere y pide. Entonces, cursos como este, conferencias como este, ayudan a ir más allá de lo que siempre se ha dicho, a tener posturas más críticas y más fundadas sobre los problemas evangelizadores. Sí, padre, qué bueno que este medio también nos permite tener estos recursos mucho más a la mano. Y quiero recordarles a todas las personas que nos están acompañando el día de hoy y agradecerles también por esa compañía, recordarles que esta cuarta Semana Internacional de Estudios Pastorales la vamos a certificar. Entonces queremos invitarlos a que registren su asistencia aquí a través del QR que tenemos en pantalla, y también queremos invitarlos a que a quien de pronto no tenga la posibilidad de escanear este QR, revise el chat de nuestro encuentro del día de hoy. Ahí también hemos colocado los enlaces para que ustedes puedan inscribir su asistencia, registrar su asistencia y puedan recibir la certificación de esta jornada formativa para todos nosotros. Gracias, Padre, por esta experiencia. Quiero invitarlo, Padre, a que nos cuente un poquito también esa experiencia de la maestría en innovaciones pastorales y que de pronto invite a nuestros participantes a ser parte de ella. Es un poco en continuidad con lo que venía diciendo al final, digamos, lo que favorece es eso, es aprender a pensar de modo crítico, de modo complejo, las realidades evangelizadoras y pastorales hoy, para superar esas dinámicas de siempre se ha hecho así, nos da miedo que la gente se nos vaya si cambiamos algo de lo que hemos realizado. Entonces, estudiar la teología pastoral en la perspectiva de las innovaciones nos permitirá a todos, no solamente a los estudiosos o investigadores, mirar con perspectiva compleja y crítica las realidades. Creo que falta todavía un poco más de eso porque nos quedamos en las prácticas cotidianas. Y también tener criterios de validación de lo que hacemos y criterios de valoración de lo que queremos hacer. Como decía, en el caso de la catequesis,
los criterios son el catecumenado y la aspiración catecumenal. Desde ahí todo lo que hemos dicho la semana es como un criterio fundante de todo esto. Entonces, estudiar una maestría en innovaciones pastorales permite como esas dos fuerzas y ayudarían mucho a la iglesia en este proceso de conversión misionera y sinodal. Gracias, Padre, por esta invitación. Queremos agradecerle nuevamente a todos ustedes, a las personas que nos han acompañado durante estos 3 días desde México, Guatemala, República Dominicana, Colombia, Venezuela, Chile, Ecuador, Perú, Argentina. Agradecerles a todos ustedes que han estado con nosotros en esta experiencia formativa, con estos grandes pastoralistas que han venido trabajando y reflexionando para hacer posible estas realidades formativas y ayudarnos a nosotros también a entender el dinamismo y la experiencia de realmente procesos itinerarios de iniciación cristiana que son acompañados por personas que han vivido la experiencia de haber sido iniciados en esta formación y en esta vida de fe. Gracias a todos ustedes por acompañarnos. Gracias, Padre Manuel, por estar con nosotros, también acompañándonos durante estas tardes, estas noches, y a todos nuestros conferencistas, Padre Juan Carlos, a María Elena, al Padre Luis Miguel, que nos enriqueció con una conferencia bastante motivadora para seguir adelante y nos interpela también con esta pregunta que nos ha dejado al final. A todos ustedes, mil y mil gracias por estar con nosotros en esta noche, por habernos acompañado y esperamos que finalicemos esta experiencia formativa el día de mañana con nuestro Padre Manuel, que ha sido también anfitrión y ha estado con nosotros durante todo este proceso para poder comprender cómo poder acompañar itinerarios desde las experiencias de fe. Padre, gracias, feliz noche y un descanso maravilloso para todos ustedes. Gracias y buen descanso y mañana seguimos conversando. Listo, gracias, Padre. Una feliz noche para todos. Listo, Padre.